Bueno, vamos a continuar entonces con el segmento de infectología. Un tema bien interesante, seguramente no han visto hace mucho tiempo, que son parasitosis intestinales. Sobre todo sé que tienen problemas en el ciclo biológico, ¿no? Que nunca se lo aprendieron, quizás en pregrado, o era complicado, ahora peor, ¿no? Después de muchos años. Pero del ciclo biológico en sí, lo único que les interesa saber, si quieren saber solamente algo, es la forma infectante del parásito, ¿no? Es la forma infectante del parásito. Dentro de los parásitos, acuérdense, la clínica que te van a dar las parasitosis va a depender de dos factores principales. Uno, el grado de inmunidad del paciente. Y otro, la cantidad de parásitos que ha ingerido en forma infectante. El inóculo, ¿no es cierto? De esos dos factores va a depender el cuadro clínico. El otro concepto, la gran mayoría de parasitosis, más del 50% son asintomáticas. En otras el 90% son asintomáticas. La gran mayoría. Por lo que tiene que tener mucha, porque en realidad los pacientes que hacen síntomas por parasitosis, ya les he dicho, dos factores principales, inmunosupresión y la gran cantidad de parásitos que uno puede ingerir. De esos dos factores va a depender básicamente los síntomas que pueden darte las parasitosis. Eso es lo que vamos a ver en un primer lugar. Y para finalizar vamos a ver lo que es hongos, micosis profundas. También es un tema interesante porque hay micosis bien frecuentes en el Perú y muchas de ellas se hacen diagnóstico diferencial con tuberculosis, como vamos a ver más adelante. Entonces empezamos con parasitosis y primero empezamos con infestación. Infestación es el término que se usa para parásitos, ¿no? Más que infección, por protozoarios. Protozoarios, uno de los más conocidos por todos, la yardia, yardiosis, causada por el protozoario Yardia lamblia, también llamado Yardia intestinalis, es su sinónimo, ¿eh? En los libros, en las preguntas lo pueden encontrar como Yardia lamblia, Yardia intestinalis. Varios tipos de yardias, por si acaso, en animales y en hombres, ¿no? En hombres la especie que conocen es la que nos produce la enfermedad. Es un protozoario flagelado, tiene un flagelo. Yardia lamblia, sinónimo, Yardia intestinalis, entonces. En cuanto al ciclo biológico, el ciclo biológico tiene dos estadios. El quiste, que viene a ser la forma infectante. Entonces, primer concepto, Yardia, forma infectante, viene a ser el quiste. Y el quiste se adquiere por vía oral, fecal oral, alimentos contaminados. Una vez que el quiste llega al tubo digestivo, se libera la forma adulta del parásito, que es el trofosodito, ¿no? Que es el parásito ya con las características adultas. Ese parásito, y el otro concepto que tienen que recordar en parasitosis es dónde se localizan, cuál es su hábitat. Cada parásito tiene un hábitat, esófago, intestino, estómago, colon. Les gusta el intestino delgado, sobre todo las porciones altas, duodeno. Hay dos parásitos que les gusta mucho el duodeno. Uno es Giardia. ¿Cuál es el otro? ¿Qué otro parásito le encanta vivir en el duodeno? Te dan duodenitis, estrongiloides también. Giardia y estrongiloides. Entonces, conceptos de Giardia, forma infectante el quiste, fecal oral, llega el quiste, se libera la forma del parásito adulta y se localiza principalmente en el duodeno. Recordar bien eso. Como les dije, se localiza en el duodeno y en los segmentos altos del yeyuno y se adhiere a, ¿no? ese lugar justamente. Y ese cuadro clínico característico, ¿cuál va a ser? El síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción. Al juntarse las paredes de los segmentos intestinales altos del yeyuno, principalmente en el duodeno, nos va a dar un síndrome de mala absorción, que es el cuadro clínico característico, ¿no? Y ese es el otro concepto que tienen que saber de parasitosis, ¿saben? Instante, dónde se localiza, y de ahí el cuadro clínico característico. Porque todas las parasitosis te dan un cuadro clínico similar, ¿no?
dispepsia, diarrea, indigestión, náuseas, baja de peso, todas te dan lo mismo, todas. Pero cada parasitosis tiene un cuadro distintivo que la hace distinta del resto. En el caso de la giardiosis, el cuadro distintivo va a ser el síndrome de malabsorción. Ahora, no todas las giardiosis me hacen este cuadro clínico. Ya les he dicho de que la mayoría de parasitosis, el cuadro con más frecuencia son los pacientes asintomáticos. La gran mayoría de pacientes son asintomáticos. En casos extremos, el cuadro distintivo que lo caracteriza, lo que les van a preguntar ustedes, es el síndrome de mala absorción, que se caracteriza por heces malolientes, medias verdosas, flotantes, grasosas, que se conoce como esteatorrea, síndrome de mala absorción de un montón de sustancias, ¿no? Hierro, zinc, etcétera, vitamina B12, complejo B, pacientes también tienen todos esos cuadros clínicos, baja de peso. Adicionalmente, diarrea, malestar, flatulencia, heces con grasa que flotan, solamente se presenta el 72%. El resto de los pacientes sintomáticos no presentan un clásico síndrome de mala absorción. Pueden también haber náuseas, vómitos, fiebre incluso, otros síntomas más. Entonces, toda la parasitosis, el cuadro mayor son los asintomáticos. Un pequeño porcentaje son los sintomáticos. Y en giardiosis el cuadro típico es el síndrome de mala absorción. Al adherirse a a los segmentos altos del yeyuno y sobre todo el duodeno. Recuerden que el otro parásito que se localiza ahí, ¿cuál es? Estrongiloides, es importante. Cuando piden una endoscopía y les informan duodenitis inespecífica, busquen estrongiloides. O también pueden buscar giardia. ¿Qué le piden ustedes a un paciente cuando sospechan de giardiosis? ¿Qué examen le piden? Normalmente, heces, ¿no es cierto? Con un solo examen de heces, la sensibilidad máxima llega a 60%. Con 3 exámenes llega a 90%, pero no solamente depende de sacarle el examen, sino va a depender también del observador, ¿no? Que sea un técnico que esté, pues, que sepa buscar. Porque si es un pata que no sabe, pues ahí no es no va a ver ese agente. Entonces, el examen de heces, lamentablemente, es cierto que tiene buena sensibilidad cuando se sacan más de 3 muestras, pero también hay el factor de que va a depender de la persona que lo examine. Por eso que ahora las técnicas que se sugieren estándar para ver giardiasis es la prueba de ELISA en heces, buscando antígenos para giardia, que es una prueba que hacen acá en el Perú por si acaso, pero creo que nadie la ha solicitado, ¿no es cierto? Mira lo que solicitemos esto, ¿no? ELISA en heces para giardia, para tu hijito, ¿no? Difícil, ¿no? Todos pedimos heces, pero si quieren una prueba la prueba más sensible, más específica para giardia, pidan ELISA en heces, en búsqueda de antígenos de giardia en heces. Recuerden que si van a pedir parasitológico seriado, pidan 3 muestras sobre todo. Ahí la sensibilidad puede aumentar máximo hasta 90%, pero siempre hay el factor que depende del operador, el observador. Mucho más sensible, más del 95% de sensibilidad y especificidad, son los antígenos fecales por ELISA en heces, que actualmente se considera el método de elección. Y es lo que se busca en el examen de heces. En el examen de heces se buscan principalmente los quistes, pero también se pueden observar los trofozoitos, el parásito flagelado, ¿no? Con sus barbitas que parecen, ¿no? Pero normalmente se encuentran los huevos. ELISA, método de elección. Otros métodos más interesantes, también con alta sensibilidad, que sí son ya más son para estudios, por ejemplo, es la inmunofluorescencia, ¿no? Y a ver, así, estábamos que el examen de heces es ELISA, y otro método de muy buena sensibilidad es la inmunofluorescencia, que lo ven así,
a los huevos de Giardia, ¿no? Brillantes, más que los marcas con anticuerpos inmunofluorescentes, pueden brillar, ¿no? Antiguamente, y dicen que es un método que ya no se usa mucho, es el enterotest, llamado método de la cuerda encapsulada. Agarrabas una cuerda hasta el duodeno y esa cuerda estaba un día entero, sacabas la cuerda y buscabas el agente causal. En algunos casos, en los que hay alta sospecha de Giardia, porque Giardia también tienen que pensar en pacientes con VIH con diarrea crónica, en algunos casos se llega a la biopsia del duodeno. Cuando pides examen de ese no sale nada, no puedes hacer otras pruebas, pides biopsia duodenal. Sobre todo se ve esto, ya les dije, cuando hacen endoscopía y encuentran duodenitis inespecífica. Eso te indica dos parasitosis, giardiosis o estrongiloides. Entonces, lo que ustedes normalmente piden examen de 3 es donde te aumenta la sensibilidad. Si tienes alta sospecha y no sale nada, pero el paciente sigue con baja de peso, estatorrea, lo que puedes pedir, y acá lo hacen, es el ELISA en heces, buscando antígenos fecales para Giardia. No es lo que se pide ahora normalmente, creo que nunca lo hemos pedido, pero podrían hacerlo en casos de alta sospecha. Ese es cuando test diagnósticos. Tratamiento. Se han probado muchas drogas. Clásicamente la droga de lesión es el metronidazol, ¿no es cierto? Es lo que todo el mundo deja por 7 días, algunos dicen hasta 14 días de metronidazol. Pero tenemos nitazoxanía, ¿no? Que es un antiparasitario de amplio espectro, ¿no? Cuando no sabes qué es, le das de gasnita, ¿no? Te cubre protozoarios, helmintos, todo, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Lo que se prefiere ahora es dar drogas de una sola dosis, como la primera, como el tinidazol. 2 gramos, una sola dosis, suficiente. En cambio, con el metronidazol, ¿cuál es el problema? Uno, que es horrible, ¿no? Dicen que la pastilla es sabor metálico, no sé, ¿no? Y otro, que tienes que darlo mucho tiempo. Entonces, siempre prefieren dar medicamentos que sean en monodosis. Siempre prefieren dar medicamentos que sean en monodosis. ¿Por qué? Porque el paciente no lo va a cumplir si lo das cada 8 horas. Ustedes mismos, cuando tienen faringitis y quieren tomar amoxi cada 8, no toman cada 8, ¿no? La de mediodía se lo olvidan siempre, ¿no? Igual el paciente, pues, siempre prefieren dar medicamentos que toman una vez al día, una sola dosis. Por eso que lo que se prefiere ahora es el tinidazol. Sin embargo, es igualmente efectivo el metronidazol. Son las drogas, digamos, que se usan, ¿no? Más opciones, hay más opciones, pero estas son las dos principales. Entonces, Giardia, no se olviden la forma infectante, no se olviden que se localiza en el duodeno. El cuadro clásico es el de mala absorción. Ese puedes pedir, pero lo que se pide ahora, está en boga, es ELISA, copígenos para Giardia. Eso es lo que tienen que saber con respecto a giardiosis intestinalis o duodenalis también. O también giardia, que es como la conocen. Son sinónimos, por si acaso. Tricomoniosis. Me han dicho que les hable de eso, pero eso en realidad lo van a ver más en gineco, ¿no? Tricomona vaginalis, ¿qué me puse? Flujo vaginal espumoso, con un cuello en aspecto de fresa, que dicen, ¿no? Con múltiples, ¿no?, esteritemas. Es una enfermedad de transmisión sexual. Lo que tienen que acordarse acá también es el tratamiento de lesión, que es metronidazol. Tricomoniosis, tricomona vaginalis. Ese cuadro clínico mayor va a ser en personas de sexo femenino. Nos da flujo vaginal con aspecto de espuma, con el cuello inflamado, colpitis, ¿no? Si es que ataca a hombres, normalmente es asintomática. La gran mayoría de infecciones en hombres son asintomáticas. Muy pocos casos se registran de esa enfermedad que me pueden dar uretritis, epididimitis, prostatitis. Tratamiento de lesión, ya saben que es metronidazol. Esto lo van a ver, obviamente, con más amplitud en lo que es ginecobstetricia, pues, para que vayan teniendo una idea. Amebiosis. La única ameba patógena intestinal es la entameba histolítica. Entameba coli, Endolimax nana, todos los demás no son amebas patógenas intestinales, son comensales, indicadores de salubridad. Las otras amebas te indican que simplemente has ingerido agua contaminada.
Si las encuentras, no se maneja. La única ameba que te produce patología intestinal en el hombre es la ameba histolítica. ¿Dónde se encuentra en el Perú? Ampliamente, costa, sierra y selva. Sin embargo, algunos estudios epidemiológicos han visto que tiene una incidencia un poquito más alta en Arequipa, por ahí, pero es ampliamente distribuida. En ameba histolítica, entonces, es la única ameba patógena intestinal. Las demás son comensales. Si encuentras las otras, simplemente te indica que has ingerido agua contaminada. Nada más. Posee dos estadios. El quiste, y el quiste viene a ser la forma infectante. Es la que tú ingieres. El trofozoito. Cuando uno ingiere el quiste, ¿qué ocurre? La esquistación. Y se libera la forma adulta del parásito. Esta forma adulta puede seguir dos vías. O se queda en la mucosa intestinal, pero si se queda también ahí la invade porque es invasiva, o se va a la circulación portal primero, y vía porta hace las formas extraintestinales. Entonces, otro concepto que este parásito, este protozoario, nos puede dar dos cuadros clínicos, un cuadro intestinal y un cuadro extraintestinal. El cuadro extraintestinal predominante es por diseminación vía porta, que se va al hígado, el acceso hepático a mediano. Y el cuadro intestinal, donde se localiza solo en el intestino, te invade toda la mucosa intestinal, es la amebiosis intestinal caracterizada por la disentería amebiana. La forma infectante, ¿cuál es entonces? Viene a ser el quiste y luego el trofozoito. Para que se den cuenta, acá ya vayan viendo las estadísticas. La enfermedad extraintestinal ocurre en menos de 1% de los pacientes. La gran mayoría, dicen, más del 90% de los pacientes que tienen entameba son asintomáticos. Ya les he dicho los principios de la parasitosis. La gran mayoría de pacientes son asintomáticos. Lo otro, el cuadro clínico depende de dos factores: grado de inmunidad y carga parasitaria, ¿no? Entonces, flora intestinal. La flora intestinal, por supuesto, les he dicho, asintomáticos la mayoría. Acá seguramente hay varios con este, ¿no?, agente, pero nunca se han enterado y nunca se van tampoco a enterar. Probablemente. Una minoría de pacientes me va a ser el cuadro clínico. Y el cuadro clínico tiene un espectro bien amplio de enfermedad, desde cuadros leves hasta cuadros severos. Y el cuadro severo es el cuadro clásico. Es el cuadro que te voy a preguntar. Es la disentería amebiana, que también es rara, ¿ya? La mayoría entonces asintomáticos. Los otros pacientes simplemente van a hacer deposiciones líquidas, nada más. Una minoría de estos me hacen el cuadro severo intestinal. El cuadro severo es el cuadro clásico, es el que preguntan, es la diarrea disentérica, disentería amebiana. En ocasiones, miren cómo invade toda ¿no?, el intestino, el colon, perfora el intestino, perfora el colon. Por si acaso la ameba, el hábitat, viene a ser el colon. Sin Giardia, el intestino delgado, en amebas, viene a ser el colon. ¿Y qué hace en el colon? Cuando te da la diarrea con sangrado, disentería, te puede llegar a perforar el colon. Mira cómo te produce las úlceras, con aspecto de botón, dicen, botones, en botones. Así mencionan, úlceras en botones. Es el aspecto que dan a la colonoscopía que pueden hacer, úlceras en botones. Obviamente si se perfora, pues, peritonitis, megacolon tóxico, obstrucción por amebomas. Amebomas también se pueden presentar. ¿En qué consisten estos amebomas? Hay tanta concentración de parásitos de amebas en el intestino que se forman amebomas. ¿Y qué son los amebomas? Es el conjunto de parásitos que me hacen una reacción granulomatosa, un granuloma forman en el lumen intestinal, y producen obstrucción intestinal, que es rarísimo. Si les van a preguntar algo de amebiosis intestinal, les van a preguntar por forma rara, pues, ¿no?, que es la clásica, que es la disentería amebiana.
Disentería mediana. Disentería, entonces en el diagnóstico diferencial debe estar amebiosis intestinal. Que el cuadro clínico es el cuadro clásico. Nunca se olviden, la mayoría de sintomáticos, perforaciones en aspecto de botón, así le llaman, se localiza en el colon. La otra forma es la amebiosis extraintestinal. Ya les he dicho, menos de 1 o 2% de los casos por diseminación portal. Y me da el clásico absceso a mediano. Recuerden que el absceso puede ser de dos tipos, absceso piógeno y absceso a mediano. ¿Cómo se diferencian? Primero, diseminación. Diseminación. El absceso por amebas es por vía portal. El absceso piógeno es por vía biliar. Por vía biliar. Se puede presentar secundaria una colangitis, por ejemplo. De ahí el número de abscesos. El absceso a mediano, por lo general, es único. 1 o 2 abscesos, nada más. El absceso piógeno hepático es múltiple. La otra diferencia, el germen. Por supuesto, en ese caso, el agente es la entameba histolítica. En el caso del absceso piógeno es Escherichia coli, gran negativos. ¿Ok? Diferencias entre absceso piógeno y absceso a mediano. Mediano único, piógeno múltiple. A mediano vía portal, piógeno vía biliar. Agentes, entameba histolítica y piógeno, E. coli, gran negativos. Esto es raro, diseminación portal. El principal órgano comprometido es el hígado. ¿Qué lóbulo? Derecho, el que recibe mayor irrigación portal. Hepático, derecho, que es el que recibe la mayor irrigación portal, ¿no? Miren, acá pueden ver, ¿qué de raro ven en esa placa? Elevación del hemidiafragma por la hepatomegalia. Tiene una triada característica. Dolor en hipocondrio, fiebre, hepatomegalia. Tan grande el hígado que mira, que te eleva el hemidiafragma derecho. Y acá mira, en esa placa, las asas intestinales desplazadas por la gran hepatomegalia. En la tomografía, una imagen quística, les he dicho que tengan 1 o 2 imágenes nada más. 1 o 2, punto, nada más. Entonces es importante la diferencia entre el piógeno y el amediano. Cuadro clínico, también es importante que sepan. La forma intestinal, ¿cuál es el cuadro característico? Disentería mediana. Ya saben que te puede dar cualquier cosa, ¿no? De asintomáticos. Pero si te preguntan sobre amebas, te van a preguntar por lo clásico. Pues, y lo clásico es la disentería mediana. ¿Cómo hacen el diagnóstico de amebiosis intestinal? ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿Tienes paciente, a ver, con disentería, con un absceso? ¿Qué le pides al paciente? Biopsia, la necropsia, ¿qué vas a hacer? Heces, busca la amebas en heces. Bueno, ¿qué es lo que pensarían? Bueno, en este caso, ¿qué exámenes le pedirían con mayor certeza diagnóstica? El examen de heces, por supuesto que se pide, pero ya saben que la sensibilidad es pobre y es operador dependiente. Todo ha cambiado en los últimos años, ¿no? Lo que se pide ahora, ¿qué cosa es? Antígenos y anticuerpos. Antígenos para amebas, sangre y en heces. Antígenos para amebas en sangre y en heces. Estos sobre todo van a ser muy sensibles y específicos en el caso de abscesos hepáticos amedianos. Antígenos para amebas en sangre y en heces son los métodos actualmente diagnósticos de elección, ¿no? El diagnóstico actual se basa en la detección de antígenos y anticuerpos. Como les dije, antígenos que se piden, la sensibilidad y especificidad es mucho mayor, sobre todo cuando hay abscesos hepáticos, ¿no? Otros test que, bueno, que acá no se hacen, que se hacen solamente para estudios, por ejemplo, es el de PCR, ¿no? Más del 95%. Y miren, examen de heces, 10%, 25%, jamás te va a salir, pues, ¿no? Jamás te va a salir. Es lo que se pide, pues, ¿no? Siempre, vamos a pedir. Pero si quieren hacer un diagnóstico certero, o si les preguntan, método diagnóstico de elección, amebiosis, intestinal, antígenos, en heces y en sangre, y eso hacen acá, en el Perú, lo piden sin problemas, lo piden, se solicita. Sobre todo la sensibilidad es más alta en casos de abscesos. O sea, en parasitosis se dan cuenta que la cosa ya ha cambiado, ¿no? Desde que nos enseñaron en pegado hasta ahora, era examen de heces, ¿no es cierto?
¿no? Que el huevito del parásito, la forma, nos enseñaban a ver qué forma tiene, tomaban el examen, ¿no? 20 microscopios, pasa de uno a otro, tenías que ver el huevo del parásito. Ahora todo es inmunología en parasitosis, de antígenos y anticuerpos. Hasta para Yardia, ¿no? Tratamiento de elección, y esta es una de las únicas que he visto que me preguntan dosis. En examen de residencia, donde he visto, las dos únicas preguntas que te ponen dosis es en tuberculosis y en amebas. Así que acá sí les pongo la dosis, porque normalmente no les pongo dosis porque eso no es importante que lo sepan. Pero en amebas sí, es con metronidazol, dosis plenas de 750 miligramos cada 8 horas. Metronidazol, 750 miligramos cada 8 horas, por 7 a 10 días. Por 7 a 10 días. Metronidazol, tanto en formas leves, moderadas como en formas severas. La elección es metronidazol y aquí las dosis, 750. ¿Cuál es el problema con las amebas? Que después que has dado el metronidazol, ¿qué te dice acá el muñequito? Las amebas persisten en el lumen intestinal en 40-60% de los pacientes luego de recibir los nitroimidazoles, o sea, el metronidazol. Le da sus 10 días, ¿no? ¿No? Bien, el paciente va, se cura, pero hasta 40-60% de los pacientes contienen amebas aún solo en el lumen intestinal, no sistémicas. Entonces tienes que dar agentes que te maten la ameba en el lumen, intraluminales, antiparasitarios intraluminales. Se dan luego de dar el metronidazol. Y el antiparasitario intraluminal que se da es el yodoquinol. Yodoquinol. Acá, yodoquinol. Yodoquinol. ¿Ya? Aquí está. Yodoquinol por 20 días posteriores. Es lo que se suele dar. Entonces, ese concepto creo que está claro, ¿no? Al parásito, el metro, pero hay una cantidad, 40-60, que se quedan en el intestino, en el lumen. Tienes que eliminarlos también a ellos. Entonces, das antiparasitarios que actúen en el lumen intestinal, adentro. Y que das después de metronidazol es el yodoquinol, 20 días más. Es el tratamiento de la mediosis. ¿Qué tienen que saber? Cuadro clínico, forma infectante, las características diferenciales entre quistes hepáticos, piógenos y amebianos. Ya saben que el diagnóstico ahora es con antígenos, ¿no? En heces y en sangre, más sensibles incluso en quistes. Tratamientos, metronidazol, aquí sí es importante la dosis, seguido de yodoquinol, agente intraluminal. ¿Por qué le da yodoquinol? Porque los parásitos aún persisten en el lumen. Suficiente. Cuando me enseñaron pregrado, me decían que existían solamente dos, Naegleria y Acanthameda. Hasta hace algunos años se sumó una tercera, Balamutia mandrilaris, y hace 2 años se sumó una cuarta, Sapinia. He visto que un caso de eso te puede producir encefalitis por ameba. O sea, actualmente ya no son ni 2 ni 3, son 4 amebas de vida libre que me pueden producir enfermedad en el hombre, lo cual es rarísimo, rarísimo. Prácticamente ya no es post-mortem o por descarte, ¿no? Porque las lesiones pueden parecer hasta tuberculomas o cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Cómo se diseminan? Primero, ¿cómo va? Va por vía nasal, por el bulbo olfatorio. Se transmite sobre todo por contacto con piscinas, ¿no? Vas a la piscina, te bañas, nadas en todos los estilos, la ameba se mete por tu nariz, bulbo olfatorio, va al cerebro. Las otras van sobre todo por vía sanguínea, a través de úlceras en la vía sanguínea. Mientras que la primera va por vía nasal, a través del bulbo olfatorio, ¿no? Te metes a la piscina, va la ameba por tu nariz, se mete al bulbo, se va al cerebro. Las otras se transmiten por úlceras periféricas en piel. Entonces son 4 tipos de amebas actualmente, ¿eh? Neisseria, Acanthameba, Balamutia y Sapinia, que es la última,
que se ha visto porque se ha encontrado uno de los pacientes con esa enfermedad. ¿Qué cuadros clínicos nos producen las amebas de vida libre? Meningoencefalitis amediana primaria, Naegleria fowleri. ¿Cómo se transmite por vía? Nasal, bulo olfatorio. Las demás, vía sanguínea, a través de úlceras, obstrucción de continuidad. Otra enfermedad es encefalitis granulomatosa mediana, producida por acantameba, balamutia y sapinia. Aquí se metró. La otra es la granulomatosis mediana, diseminada. En este caso, no hay tanto compromiso del encéfalo, hay compromiso de piel, pulmones a veces y más periférico. Y finalmente también tenemos a la queratitis amediana causada por acantameda. Son los cuatro cuadros clínicos asociados a amebas de vida libre, ¿no? Estos sí tienen que aprenderse, sobre todo el 1 y el 2. Los otros no creo que les pregunte. Tienen que aprenderse eso, el agente causal y la guía de infección. Para acantameba, palamutia, recuerden que es por vía sanguínea y para la otra es por vía nasal, a nivel del bulbo olfatorio. Granulomatosis, esto es lo que me da, granuloma. Entonces tú ves así un paciente, lo primero que piensas que es, amebas, no creo, ¿no? Pensarás un tumor cerebral, un tuberculoma, diagnóstico diferencial más alejado, amebas de vida libre, ¿no? En el 11 de mayo hubo una vez un paciente que viene así por un cuadro, infección por VIH, su TAC también tenía un granuloma, obviamente toxoplasma, tuberculosis, falleció. ¿Qué salió al final de la necropsia? Amebas de vida libre, pero nunca piensen de primera mano. Siempre como última posibilidad, como descarte. Esto es lo que pasa ¿con qué agente? En el ojo, ¿quién te da la queratitis? ¿Cuál? ¿Acantameba? Acantameba, ¿no es cierto? Y esta es la enfermedad diseminada, donde hay múltiples lesiones en piel. Conclusión, amebas de vida libre patógenas son 4. La mayoría te causan enfermedad del sistema nervioso central. Algunas también te causan enfermedad sistémica y otras enfermedad ocular. Antibióticos, ¿qué le van a dar? ¿Qué le dan en casos de Naegleria? ¿Qué ha sido útil ahí? Con pirimetamina es lo que se puede usar. Para los otros casos se ha usado también anfotericina B, por ejemplo, o cotrimoxazol. No hay un esquema estándar, digamos. ¿Por qué? Porque no son muchos casos, no habrán pues 20 casos, ponte, entonces no puedes saber tú cuál es el antibiótico de elección. Pero lo que más o menos se ha ido probando en esos pacientes, en el caso de la primera es pirimetamina. En el caso de las otras se ha probado anfotericin B también, ¿no? Por ejemplo, cotrimoxazol. Diagnóstico de descarte, nunca lo planteen de primera mano. Lo importante es que sepan que existen, cuáles son y qué enfermedad te causa, sobre todo, ¿no? Balantidiosis, causada por el protozoario ciliado, Balantidium coli. Ya tenemos un protozoario flagelado que es la Giardia. Tenemos otro que es una ameba, que es lenta ameba, y tenemos el protozoario ciliado que es Balantidium coli. El Balantidium coli es el protozoario más grande que nos produce enfermedad en el hombre. Es más grande que la enfermedad coli, más grande que la Giardia, es gigantesco, ¿no? Acá les pongo un chanchito, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una enfermedad predominantemente de chanchos, de cerdos. La balantidiosis ocurre en chanchos, en cerdos. Muy rara vez ocurre en el hombre. Muy rara vez ocurre en el hombre, ¿no? Igual también tiene dos estadios, el estadio de quiste y el estadio de trofozoito. La forma infectante es por ingesta de quistes, que se desarrollan en el intestino. Si es coli, Balantidium coli, coli significa colon, o sea, el hábitat del parásito es el colon. El hábitat del parásito viene a ser el colon, del Balantidium coli. Entonces es una parasitosis predominantemente de cerdos. ¿Por qué te pongo esto? Porque en la pregunta pueden poner
antecedentes que va junto con los criadores de chanchos, en un camal con cerdo, no sé. En la pregunta, ¿no? Para que tú marques Balantidium, van a poner como epidemiológico que cría cerdos, porque es una parasitosis de cerdo. Lo más frecuente en cerdo y muy rara vez en el hombre. En el Perú no hay muchos casos reportados, casos esporádicos, series esporádicas hay. ¿Cuál es el cuadro clínico característico? Ya les he dicho. La mayoría van a ser, ¿qué creen? Asintomáticos. La gran mayoría van a ser asintomáticos. Tienen su Balantidium ahorita, ni cuenta te das, quizá nunca te des cuenta, ¿no? Y el cuadro clínico es bien amplio, desde casos asintomáticos, oligosintomáticos, te dará pues un poco de cólico, dispepsia, deposiciones líquidas, ¿qué tendré? Balantidium. El cuadro más severo, que es el cuadro clásico, que es el cuadro que te van a preguntar, es la disentería balantidiana. Así como hay disentería mediana, también hay disentería balantidiana. Y algunos dicen que la disentería balantidiana es más severa que la disentería mediana. Algunos dicen eso. Entonces la pregunta de residentado que te van a poner es, criador de cerdos que presenta, ¿qué cuadro? Disentería balantidiana. ¿Ves eso? De frente buscas la respuesta, Balantidium coli. Porque es un parásito invasivo. Mira cómo se encuentra en las criptas colónicas. Parásito ciliado, es el más grande de todos, el más grande de todos. Por supuesto que el diagnóstico se hace básicamente con la evidencia de huevos o trofocitos en heces, aunque también se han visto pruebas de lisa y anticuerpos. Es una parasitosis rara. Lo que me interesa es que sepan en quién la van a sospechar. Criadores de cerdos o pacientes que tienen contacto con chanchitos y con diarrea disentérica. Tratamiento. Menciona metronidazol, paramomicina, o el reporte más grande que tiene acá, si es en Cayetano, hace unos años, y refiere que el antibiótico de elección son las tetraciclinas. ¿Cuál tenemos acá en el Perú de las tetraciclinas? ¿Cuál tenemos de las tetraciclinas en el Perú? Doxiciclina, ¿no? Entonces lo que damos es doxiciclina. Entonces el tratamiento de elección es doxiciclina, ¿no? En esa revisión mencionan que el metronidazol puede resultar inefectivo. De elección entonces tetraciclinas, doxiciclinas. En otras revisiones van a encontrar que le dan metro. ¿Cuál es el problema con esta parasitosis? ¿Cuál es el problema? Que no son muchos casos. Como no son muchos casos que se presentan, es difícil saber cuál es el antibiótico de elección. Entonces prueban, pues, ¿no? Le doy doxi, va bien, es el de elección, dice. Pero los de reportes peruanos, que es lo que nos interesa, nos hablan que el de elección es doxiciclina, muy jave, a veces inefectivo, menciona metronidazol. Entonces, Balantidium, cuadro clínico, criador de chanchos, disentería, exiliado, es el más grande que hay, también el quiste. Coccidiosis. Cuando le hablan de estos agentes, ¿en qué patología de fondo piensan? VIH, ¿no? También puede afectar inmunocompetentes, pero no, pues hasta sintomáticos. En los pacientes con inmunodeficiencias que nos va a dar los cuadros severos. Los cuadros severos. Hay varias coccidias, tienen características más o menos comunes. Uno que son gérmenes intracelulares obligados. Y la otra característica que me van a dar diarreas, de un espectro clínico amplio, acuosas, persistentes que llegan que pueden hacer crónicas y que producen deshidratación severa. Todas las coccidias me van a dar ese mismo cuadro clínico. Diarrea crónica, abundante, acuosa, ¿no? Que llegan a la deshidratación severa en pacientes inmunocomprometidos con infección por VIH. El cuadro clínico es indistinguible, por si acaso. Tú por cuadro clínico tú no puedes decir es ciclóspora, es isóspora, no. Todas te dan lo mismo. Entonces, conclusión, lo piensas en pacientes inmunosuprimidos. VIH con diarreas crónicas, acuosas abundantes que te llegan a la baja de peso y
deshidratación. Una de las más conocidas es la Cyclospora cayetanensis, ¿no? Descubierta acá, diarrea cosa severa, pérdida de peso, lo mismo. ¿Qué me interesa acá? Diagnóstico. ¿Qué es lo que buscas? Los ooquistes, que son las formas infectantes. La forma infectante es quiste, el ooquiste. Uno ingiere los ooquistes y hace la forma adulta, que es el esporozoito. Esporozoito. Estas coccidias también se conocen como esporozoarios. Esporozoarios. Pertenecen a las coccidias, parte de las ya clásicas, ¿qué otro esporozoario conocen? El Toxoplasma goni también, Toxoplasma, ¿no? Igual también pertenece a las coccidias o esporozoarios. La forma adulta se llama esporozoito. Diagnóstico. Por supuesto que hay métodos inmunológicos, moleculares, ELISA, anticuerpos, PCR, todo lo que sale. Pero la forma de hacer el diagnóstico básica es con examen de heces y con coloración de Sil-Nielsen modificada, llamada de King-Joe. Es una modificación del Sil-Nielsen, llamado King-Joe. Por lo tanto, nos pueden dar BK positivo en heces. Las coccidias me pueden dar BK positivo en heces. Conclusión, no todo BK positivo en heces es tuberculosis. Pueden ser coccidias. Y ojo, sobre todo en VIH, ¿ah? Porque VIH también, la diarrea crónica puede ser por T, miras BK positivo, T, y dices, no, al final es una isóspora. Entonces te puede dar BK positivo en heces. ¿Qué otro agente te puede dar BK positivo en heces? Aparte de coccidias y T. ¿Qué otro germen te puede dar BK positivo? Mycobacterium avium, no siempre, ¿no? Otras micobacterias que no son micobacterias. Nocardia, por ejemplo. Nocardia asteroides, que te produce abscesos pulmonares en VIH. Nocardia, coccidias, TBC. Por eso que el diagnóstico de TB intestinal es difícil, pues. Es complicado. Porque no basta con índices para decir que tiene TB, ¿no? Puede ser otra cosa. Tratamiento en general para las coccidias, lo mejor, ¿qué cosa es? El targa. En general para las coccidias lo mejor es el targa. Tú le das targa, aumentan los CD4, pasa la diarrea. Pero también pueden ser útiles y efectivos, sobre todo en ciclospora, cotrimoxazol. Por eso que todo paciente con diarrea aguda o crónica, VIH, que llega a tu emergencia, el tratamiento inicial es con cotrimoxazol. Con cotrimoxazol. O sea, si viene un paciente con VIH con sintomatología digestiva, diarreas, manéjalo inicialmente con cotrimoxazol. El Forte, ¿no? El 800-160, 2 tabletas cada 12 horas. Ciclospora cayetanensis, entonces, el cuadro clínico que es, ya les he dicho, mencionado, recuerden que es Sil-Nielsen positivo, bajo King-Joe, lo mismo, cotrimoxazol. Isospora belli. Acá pueden ver la isospora. Este es en fresco, ¿no? Hay que tener buen ojo. Esa cosita de acá es lisospora. Este es el Sil-Nielsen también, King-Joe. BK positivo, por decirte, te puede dar, ¿no es cierto? Mismo cuadro, diarrea acuosa severa y crónica en pacientes con VIH. También se maneja con cotrimoxazol. Isospora belli. Isosporiosis. ¿Mm? Acuérdense que son intracelulares. Intracelulares. Y en el enterocito se localizan por debajo del núcleo. Por debajo del núcleo. En muy raros casos pues hay que hacer biopsia, ¿no es cierto? Lo ves ahí, ¿no? La coccidia. Son intracelulares y se localizan por debajo del núcleo. Hay muy pocos casos, he estado viendo, por ejemplo, de que este agente en VIH se va a más órganos, ¿no? Sea pulmón, cerebro, bueno, son casos muy raros aislados. Por lo general, 99% de los casos, 9% de los casos, te da cuadro intestinal, diarrea acosa grave, severa. Cotrimoxazol igual se da, ¿no? Recuerden, esquema de diarrea en VIH, al inicio, cuando llegan a tu consulta, es con cotrimoxazol. 2 tabletas cada 12 horas.
Cryptosporidium parvum. Acá que ven, que se localiza en el borde del cepillo, ¿no? En los ápices. Sin embargo, no están por fuera de los enterocitos, están por dentro de los enterocitos, pero parece que salieran hacia afuera. Si la isóspora y la ciclóspora son infanucleares a nivel del núcleo, este de acá es supranuclear. La localización dentro del enterocito es supranuclear, a diferencia de los otros, ¿no es cierto? Que están por debajo del núcleo. Cuadro clínico el mismo, diarrea, cosa severa en VIH. Diagnóstico, síndice modificada Kim-Joe. También, miren, se puede usar técnicas de inmunofluorescencia, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Pones anticuerpos, se marcan. Todo lo verde, pero insuficiente. Diagnóstico, más facilito. Este de acá, no se ve con nada. No se ve ni con Cotri, ni con Cipro, ni con Piri. A él sí le das targa, con targa. Si encuentran esto, lo único que lo va a salvar al paciente es el targa. Nada más. Nada más. A veces el examen de heces para coccidias no es fácil, no es que tú lo mandas examen de heces, ¿no? Para que busquen coccidias. Los exámenes de heces tienen que ser con pruebas de concentración. Agarran las heces, concentran, las centrifugan, bien concentraditas, ahí las estudian. Es fácil que tú pidas un laboratorio en la calle, usa coccidias, ¿no? Te pone isóspora, no creo, ¿no? Tiene que ser en laboratorios especializados, que sepan buscar coccidias. Y se hace con pruebas de concentración, así que no lo piden en cualquier sitio. Entonces, ese Cryptosporidium es el que no se ve con nada, a él sí solamente targa. Conclusión, las coccidias, sobre todo imprimidos. El cuadro clínico, el mismo. Diagnóstico, el mismo, ¿no? Kim-Joe, sin Nielsen. Tratamiento, las dos primeras, Cotri. En esta, nada. Solo con targa. Solo con targa. Tremátodos, las duelas, los gusanos lanceolados, aspecto de hoja, ¿no? Lanceolados. ¿Esa cuál es? Fasciola hepática. En los libros que estaba revisando, Harrison, Mandel, de fasciola hepática, le ponen nomás 5 líneas, ¿ya? Infrecuente en el mundo, ponen, ¿no? Infrecuente en el mundo, así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Artículos peruanos, ¿no es cierto? Foco mundial de fasciola, Perú, ¿no? Para variar. Bueno, tremátodos. Etiológico de la fasciolosis, fasciola hepática. Forro infectante, larva metacercaria. Si hay larva, ¿qué sospechan que hay en el ciclo biológico del parásito? ¿Recuerdan? Mencioné eso en la clase pasada en neuroticercosis, hicimos, ¿no es cierto? Hay un hospedero intermediario. Cuando hay larva hay un hospedero intermediario. Está metido ahí, vamos a ver eso. Entonces la forma infectante es la larva. Ya les he dicho que la larva toma diferentes nombres, ¿no? Puede ser cisticerco, puede ser cistiatídico, puede ser cercaria, pero cercoide. La larva se llama metacercaria. Y la larva es la que está albergada en el hospedero intermediario. Vía oral es por ingesta de berro, vía oral. Ese parásito, la larva, ingresa al organismo por vía oral, por ingesta de berro, que es una planta acuática que crece con la que se alimentan los animales, el ganado. A veces uno agarra el berro para su ensalada, ingiere las larvas y hace la fasciolosis. ¿Qué les he dicho? Lo otro importante es dónde vive el parásito. No hemos visto que unos viven en el intestino delgado, duodeno, colon. Ese vive en las vías biliares. Le encanta vivir en las vías biliares. Datos de acá, epidemiología. ¿Dónde sale la incidencia más alta? Arequipa, Puno, Cusco, Junín, Cajamarca. La más alta incidencia de fasciolosis. ¿Por qué les pongo acá un animalito? Vacas y ovejitas. La, ¿no? La fasciola es una enfermedad principalmente, pero de animales.
O sea, el problema no es de nosotros, es de los veterinarios. ¿Ya? La fasciola es un problema de los veterinarios. Es más frecuente y más grave en animales. En hombre es rara y no es tan grave. ¿Ya? O sea, la fasciola hepática es una zoonosis. Ataca principalmente animales. Es más frecuente y más grave en animales. Mata a los ganados. El problema es de los veterinarios acá. Ocasionalmente afecta al hombre, pero aún así ocasionalmente somos foco mundial, pues. En estas regiones, Cajamarca, Junín, Puno, Cusco, Arequipa. Entonces, si te van a preguntar algo sobre fasciola, te tienen que decir por lo menos que el paciente viene de la Sierra Central, por lo menos, ¿no? Sierra, viene de la sierra. Entonces ya saben, la forma infectante, ingesta de berro, el hábitat es en vías biliares, y es una parasitosis sobre todo de animales, ganado, vacuno, ovino, más grave en animales. El problema es de los veterinarios. Ciclo biológico de la fasciola hepática. Acá siempre hay problemas, ¿no? Perdón. No. Este ciclo normalmente es por la vía roja. Normalmente es entre animales y el parásito. Acá circula normalmente. ¿Quién hace la forma adulta? Los animales, los vacunos, los ovinos. Es por eso que ellos son los hospederos definitivos. Recuerden, el que hace la forma adulta del parásito, el gusano adulto, se llama hospedero definitivo. Los que hacen los estadios de larva se llaman hospederos intermedios. Entonces, el ganado es el hospedero definitivo, me hace la forma adulta. ¿Dónde se localiza? En las vías biliares. Produce los huevos y los huevos los expulsa por las heces. Una vez en el agua, en contacto con el agua, liberan el miracidio. De los huevos se abren y liberan el miracidio. Este miracidio es captado por los caracoles de agua dulce. Y dentro del caracol de agua dulce hace la forma de larva cercaria. Esta larva cercaria sale nuevamente al medio externo al agua y se forma como larva metacercaria, la cual finalmente se adhiere al berro. Entonces, ¿cuál acá sería el hospedero intermediario? El que te alberga el estadio de larva. El caracol de agua dulce. Entonces, ¿la forma adulta quién la hace? El ganado. El ganado expulsa los huevos en contacto con el agua liberan el miracidio. Ese miracidio flota, se mueve de un lado para otro, es captado por los caracolitos. Los caracolitos, dentro de ellos, se va a larva cercaria. La larva cercaria sale nuevamente y se llama larva metacercaria, la cual se adhiere al berro, que normalmente consumen los animales. Y esta larva cercaria es la responsable de la infección, es la forma infectante. A partir de esa larva se hace el gusano adulto. Forma infectante entonces la larva metacercaria. A partir de ahí se hace la forma del gusano adulto. Esto es lo que normalmente pasa entre animales y los caracoles. El hombre se mete a veces acá, ingiriendo berro en ensaladas, dice. Si ingieres el berro, ¿qué ingieres? La larva metacercaria, ¿no? Y vas a hacer el gusano adulto. Entonces, el hombre funciona como un hospedero definitivo accidental, porque no debería estar acá, pues. El que está acá es el animalito, la vaca o la oveja. Normalmente el ciclo circula entre los animales y los caracoles. El hombre se mete accidentalmente, consume el berro, la ensalada, consume la larva y hace el gusano adulto. ¿Han entendido? ¿No? Ciclo biológico. Quede claro el concepto de hospedero definitivo, que hace gusano adulto, y hospedero intermediario, que hace el estadio de larva. En ese caso, el hombre es un hospedero definitivo accidental. Y es raro, ya les dije que lo hacen animales.